los efesios. Los efesios son los cristianos que vivían en la ciudad griega de Éfeso, ¿ok? Lo digo porque a veces nomás decimos así, Efesios, no sé qué, y no sabemos ni qué significa. Ahora ya lo sabemos, es la carta de Pablo a los que estaban en Éfeso. Capítulo 2, versículos del 1, nos vamos a ir brincando algunos, todo está en la pantalla. Dice así: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Dice que estábamos muertos y que vivíamos en pecado. Es contradictorio, pero es una realidad. ¿Cuántos se identifican con el estar vivo, pero como si estuvieras muerto? Como muerto en vida, ¿verdad? O sea, tú le haces así, y pues sí, está latiendo mi corazón. Sí, respiro, ¿verdad? Pero no tengo propósito en la vida, no tengo sentido, no sé a dónde voy. Estoy cargado de culpa, de condenación, de mi pasado me persigue. No sé si alguien se identifica con este concepto de muerto en vida. Dice, así estábamos todos nosotros. Alguien puede de aquí decir, yo estaba muy bien. No, si hubieras estado muy bien no estarías aquí, ¿verdad? Pero todos estábamos así, muertos en vida, obedeciendo al diablo. Pero, versículo 4, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Quiero que medites eso. Dios te amó tanto. Él, que es lleno de misericordia, te vio en ese momento que estabas muerto en vida como zombie, ¿verdad? Te vio, te tuvo compasión, te amó tanto, que a pesar de que estabas muerto por causa de tus pecados, te dio vida cuando levantó a Jesús de los muertos. De modo que, versículo 7, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros. Te lo voy a poner más claro. Y espero que alguien aquí tome esta palabra y la reciba. Dice que en tiempos futuros Dios te va a poner a ti como ejemplo de lo que su gracia puede hacer en la vida de alguien. Y cuando hablo en el futuro me refiero a tus generaciones. A esa gente, a esos nietos, bisnietos, yo no sé, que ni vas a lo mejor a conocer. Pero dice, Dios te va a poner a ti como ejemplo para ellos de lo que su gracia puede hacer. Versículo 8, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen, di conmigo, no tengo ningún mérito. Dice aquí, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio, di conmigo, no es un premio por portarse bien. Si tú creías que ir al cielo era con un boleto de portarse bien, estás equivocado. Al cielo no entramos portándonos bien. Al cielo entramos poniendo nuestra fe en Jesús. Y eso no tiene ningún mérito más que creer en Él. Toda la chamba la hizo Él. Entramos al cielo no por lo que nosotros hacemos. Entramos al cielo por lo que Él hizo. Y a través de lo que Él hizo yo puedo entrar. Entonces por eso dice que la salvación es un premio por las cosas buenas que hagamos. Así ninguno puede presumir de ser salvo. Yo me lo gané, Señor, pues si yo no era tan malo. No, mi vecino ese sí era regandalla, ¿verdad? Pero yo no era tan malo, yo como que sí merecía un poco estar aquí. No, ninguno lo merecíamos, es puro regalo de Dios. Versículo 10, pues somos la obra maestra de Dios. La obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros desde tiempo atrás. Señor, te damos gracias por esta noche. Sé tú con nosotros, háblanos, inspíranos y que podamos salir de aquí con una convicción, con una decisión de compartir a otros lo que tú estás haciendo o lo que has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Hace un par de meses fui con mis hijos a un acuario que tiene poco tiempo que abrió, creo, por ahí en la zona de Polanco. Estuvimos en el acuario y cuando salimos teníamos tiempo todavía y frente al acuario hay un museo muy bonito. Por afuera la construcción se llama Museo Sumaya, que parece como si alguien hubiera agarrado plastilina y lo hecho así, ¿verdad? Está así como
raro la construcción del edificio. Y entramos, es entrada gratuita. Y yo dije, bueno, vamos a aprovechar a ver qué exposiciones hay. Y sirve que les inculco un poquito de arte a mis hijos, ¿verdad? Para que salgan como el papá, que ven películas y lloran y así, ¿no? Entonces, pues ya entramos y al principio pues, estábamos entretenidos. Pero lo primero que vi, o sea, recién entrando al museo, lo primero que veo es una escultura como de aquí de piso a las lámparas de allá, de así de alta y de ancha, más o menos como la pantalla, ahí está. Entro y esa foto yo la tomé, no crean que la busqué, en la mañana no la puse, ahorita se las mandé. Y entonces yo entro y veo, o sea, imagínate, ahí quizá no se dimensiona el tamaño, pero te lo estoy dando, es una cosa enorme. Entonces yo me acerco para verla, me llama la atención porque es imponente, o sea, entras y se ve así como que te reta, así de que hubo, ¿no? Entonces yo me acerco y a ver la laminita y ver el título de la obra y quién la hizo. Y la obra se llama Las Puertas del Infierno. Entonces cuando ves, pues yo me hago para atrás, ¿verdad? Ahorita se abre, ¿no? Nada, no sé. Entonces me hago para atrás para seguirla contemplando porque me llamó mucho la atención. Nadie pelaba, yo creo que era el único que estaba ahí tomando fotos y me acercaba para ver todos los detalles que hay ahí. Si hay personas, hay demonios, hay animales, incluso en medio arriba está una réplica chiquita del hombre ese pensando. No me acuerdo quién hizo esa escultura, pero está ahí hasta arriba, al centro. Y realmente causa impresión, ¿verdad? Entonces, yo estaba ahí viéndola y admirándola. Yo creo que los que estaban me decían, este es satanista o algo, porque está ahí bien clavado, ¿verdad? Y mi esposa también así como de, ya, ¿qué estás viendo? ¿No? Es que mira, son las puertas del infierno. Está bien, o sea, está cañón, ¿no? Pero yo no sentía miedo. Lo único que podía recordar al ver esa escultura fueron las palabras de Jesús que dijo, esta es mi iglesia. Y las puertas del infierno no la van a poder detener. Yo veo esta puerta imponente, fuerte, que parece que nada la derrumba. Y digo, pues qué tan potente es el poder que Dios ha dejado en la iglesia, que ni siquiera las puertas del infierno van a poder sostenerse de pie frente a la iglesia. Eso siempre me ha dado una imagen de la iglesia tan increíble, porque muchas veces la iglesia, eso no es parte del tema, pero lo voy a decir, a veces la iglesia vivimos en una actitud de víctimas. Ay, este mundo cruel, cada día va de mal en peor. Y nosotros, los santos de Dios, por aquí, pobres, Señor, ven ya, líbranos, que tu reino venga, ya nos queremos ir al cielo porque esto se está poniendo re feo, ¿verdad? Y tenemos una posición de víctimas de que pobrecitos, el diablo nos trae azorrillados. Pero yo no leo eso en la Biblia. Yo leo que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Eso a mí me enseña que la iglesia no está en una esquina chillando de qué malo es el diablo, sino que la iglesia está golpeando a las puertas del infierno para que derrumbarlas y sacar de ahí a los que están presos. Entonces no somos víctimas del enemigo, somos nosotros los que debemos de estar a la ofensiva. Muchos de nosotros vivimos nomás cubriéndonos de los golpes y las acechanzas y es que el diablo me trae, pastor, en las cuerdas. No, tú tienes que traerlo a él en las cuerdas. Tú te tienes que levantar en la mañana y él se tiene que orinar del susto de que tú ya te levantaste. Amén. Él te tiene, mira, eso es como los ratones. Vemos un ratón y nos enloquecemos y el pobre ratón está más asustado que tú. Por eso corre como loco, no te está persiguiendo. Está preocupado porque cree que tú lo vas a matar. ¿Me explico? Le tenemos más miedo, él nos tiene más miedo él a nosotros que nosotros a él. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Estaba viendo yo esta puerta y todo, ya me recordé esto que te estoy hablando. Continuamos recorriendo el museo y vimos muchas obras de arte y vimos algunas obras maestras de arte. ¿Cuál es la diferencia? Una obra de arte pues es cualquier expresión de un artista, ¿verdad? Pero los artistas en algún momento de su vida llegan a tal dominio de su arte, a tal dominio de su técnica, se vuelven tan buenos que producen una obra maestra. Es decir, es su máxima
obra de arte, es lo mejor que pudieron hacer. Te traigo 3 ejemplos para darnos una idea. No es clase de arte, pero hoy vamos a aprender 3 cosas interesantes de arte. Una es la famosísima Mona Lisa o Gioconda de Leonardo da Vinci. Es una de las obras maestras de arte de toda la historia, ¿verdad? Y algo muy interesante de esta obra, muchos dicen que es hermosa la Gioconda, yo no la veo muy guapa, la veo como que ni se peinó, no se me hace o sea, yo no invitaría a salir a la Gioconda, pues. Pero este cuadro tiene algo bien interesante, yo estoy parado de este lado y todos los de acá pues, están de acuerdo conmigo, y ella me está viendo. ¿Sienten la mirada de la Gioconda? Cañón. Pero si yo me muevo hasta el otro extremo de esta plataforma, y los de acá lo van a poder, ya que no estoy mintiendo, me veo para acá y también me está viendo. O sea, él tiene la habilidad de ver al que está en esta esquina y de ver al mismo tiempo al que está en la esquina. O sea, ese efecto que logró Leonardo da Vinci al pintarla, de que desde donde tú la veas, ella te está viendo. Es algo, ay, caray, ¿no? Pero es una obra maestra del arte. La que sigue es una de mis favoritas, La creación del hombre. La pintó Miguel Ángel, no el de las tortugas ninja, otro. Está en la Capilla Sixtina, en Roma. Y yo esta la uso mucho en los cursos, en muchas cosas. Y yo he contado lo que este cuadro a mí me causa. A mí me causa ansiedad y me causa desesperación ver este cuadro. ¿Por qué? Porque vemos al hombre y vemos a Dios y vemos ahí que hay un esfuerzo de volverse a unir, ¿verdad? Están los dos intentando, estirándose para volverse a unir. Veo a Adán un poco despreocupado, como que sí quiero, pero tampoco me esfuerzo así tanto. Veo más preocupado a Dios, tratando de alcanzar al hombre, a su creación, pero jamás se tocan. Y eso es lo que me parece frustrante. Yo veo este cuadro y siempre deberían de hacer una versión que se toca para los que somos ansiosos, ¿no? Así de ya, mira, cálmate, ya están. A mí me dan ganas de agarrar, borrarle, ¿verdad? Y hacerle los dedos como de E.T., así largos, largos, largos para que se alcancen a tocar, ¿verdad? Pero lo que representa ese cuadro es bellísimo. Es la separación entre Dios y el hombre, y lo que a mí me enseña ese cuadro es que esa separación ya no existe, porque a través de Jesús podemos volver a estar en comunión con Dios. Entonces ese cuadro a mí me refleja, me lleva hacia Jesús, a pensar en Jesús. El tercer ejemplo es un cuadro de Diego Velázquez que se llama Las Meninas. Este cuadro, lo que ha sido estudiado y ha sido observado durante tantos años, es por el manejo que hace de luz y sombra. Es un cuadro que parece una fotografía de estudio. O sea, mira las sombras en las caras de cada uno, en los vestidos, los que están al fondo, con los que están más en primer plano. O sea, es un juego de luces que parece una foto que se tomó en un estudio de fotografía. Pero es una pintura, está increíble, ¿no? Ahora, estas 3 obras de arte, son obras maestras de arte, son admiradas en todo el mundo. Valen millones y millones de euros o de dólares o de riñones, valen lo que sea. ¿Me explico? Yo creo que la Gioconda ni con todos los riñones de nosotros la podemos comprar, ¿no? Pero son súper, no, porque valen mucho. Sí, no que tu riñón no valga, pero estas las valoran mucho. Entonces, son obras de arte que se admiran por todo el mundo y se celebra a los autores. Se celebra a Da Vinci, se celebra a Miguel Ángel, a Diego Velázquez como grandes artistas, ¿verdad? Pero yo acabo de leer en la Biblia que tú y yo somos obra maestra, no de Leonardo da Vinci, no de Miguel Ángel, no de Diego Rivera, no de nadie de ellos. Somos obra maestra del artista que creó a estos artistas. ¿Alguien cacha el nivel? Dicen, hay niveles, hasta la basura se separa, ¿verdad? O sea, en todo hay niveles. Y tú y yo somos ellos son obra maestra de artistas. Tú y yo somos obra maestra del artista que hizo estos artistas. O sea que algo valemos, ¿no? Voltea con el que estés al lado y dile, algo vales.
¿Cuánto vales? Mucho. Pero para ponerlo en perspectiva rápidamente, todos entendemos que Dios entregó a Jesús para nuestra salvación. Entendemos ese concepto. Dios entregó a Jesús para que muriera en la cruz para ganarme a mí. Voy a poner un ejemplo que hace algún tiempo que no ocupo, pero siento que es necesario hacerlo. Ninguno de nosotros haríamos un intercambio en el cual saliéramos perdiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿quién tiene un teléfono celular de los de Viborita? De esos de tabique. Un Nokia así de esos viejito. ¿Quién dice, yo traigo uno y qué? Nadie, todos traen ya smartphone. Bueno, ¿quién trae un Android? Oh, a ver, vamos a hacer quién trae un Android. Allá traes un Android. ¿Me lo cambiarías por un iPhone? ¿Quién dice que sí? ¿Por qué? Porque quizá vale más, ¿verdad? Entonces, no somos tontos, o sea, intercambiamos las cosas por algo que lo mínimo que tú aceptarías es que iguale el precio. ¿Estás de acuerdo? ¿Quién tiene un auto, aunque sea viejito? A lo mejor anda de milagro, pero ¿quién maneja un auto que tú tienes un auto? ¿Qué auto es? ¿Cómo? ¿Un Topaz? Un Pointer. Te cambio el Pointer por esta tableta. ¿Sí? ¿Sí me lo cambio? Pásame las llaves. No manches, ¿en serio? No, no es cierto. Es mentira. Tenías que decir, ensayamos eso hace rato. Bueno, uno que no me lo cambie, ¿quién no me lo cambiaría? El punto es el mismo. Eso, no voy a volver a hacer ese ejemplo nunca más. El punto es el mismo, no cambiaríamos algo que no valiera la pena. Brother, ¿de plano tan mal está el carro? Yo creo que no, o sea, ¿crees que valdría la pena un carro, por muy caro que sea, por una tableta? Yo creo que no, como que la niña le falló el cálculo, ¿verdad? Porque yo no cambiaría un carro por una tableta, el carro vale más, ¿me explico? Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Si nosotros no somos tan tontos como para perderle a un intercambio, entonces eso significa que para Dios, ojo con esto, para Dios tú vales al menos lo mismo que Jesús. Porque si no, Dios no hubiera hecho el intercambio. Al menos vales para Él lo mismo que Jesús. Por eso te estoy hablando lo que dice aquí. Somos su obra maestra. Yo sé que a algunos les cuesta trabajo verse así, no se la creen, pero somos su obra maestra. Otras versiones dicen somos hechura suya. Somos hechura suya. Y esa palabra hechura es una traducción de una palabra griega que se escribe poieo. Poieo es una palabra muy chiquita, pero que significa un montón de cosas. Poieo tiene un significado tan amplio que incluye los siguientes. Por favor, si me ponen la palabra griega, poieo. Fíjate, significa obviamente crear, hacer, pero significa también redimir, procurar, sacar, tomar, preparar, celebrar, establecer, conducir, guardar, convertir, purificar, encender, enderezar, ganar, lavar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué una palabra griega significa tantas palabras en español? Bueno, te voy a explicar rápidamente. El español, ya me lo googlearon en la mañana, tiene alrededor de 80,000 palabras. Tenemos 80,000 palabras para escoger. El hebreo y el griego tienen alrededor de 6,000 palabras. Entonces, por ejemplo, si yo quiero describir un objeto que se usa para escribir, ¿cuántos nombres le podemos dar a eso? Lápiz, pluma, lapicero, bolígrafo, plumón, crayón, marcador, color, pintarrón, gis, ya llevamos 10. O sea, 10 maneras de decirle a una cosa para escribir.
Mientras nosotros tenemos 10, el hebreo tiene una, o el griego tiene una. Entonces por eso tú lees poieo, y poieo en español se puede entender de todas esas maneras. Entonces imagínate qué bronca para los que traducen la Biblia. ¿Cómo escoges cuál de todas es? Digo, obviamente hay reglas y todo, o sea, la Biblia es confiable. Pero a lo que voy es eso. Ahora, yo estaba pensando, Dios, ¿por qué escogiste una palabra? Porque no todas son tan amplias, hay unas que significan menos cosas. Pero ¿por qué escogiste una palabra tan amplia para describir lo que tú hiciste con nosotros? O sea, ese hecho de que tú nos creaste, de que somos hechura tuya, de que somos tu obra maestra. ¿Por qué incluiste una palabra que tiene tantos significados? Y yo creo que Dios usó esta palabra para que todos cupiéramos en ella. ¿Qué quiere decir? No todos tenemos la misma historia. No todos venimos del mismo lugar. Cada uno tenemos una historia con Dios muy personal y muy particular que difícilmente podría caber en una sola palabra para todos igual. Ahora, quiero que entiendas que esta palabra de crear, poieo, mi hechura, mi obra maestra, no está hablando de la humanidad en general, sino que está hablando de los cristianos, de nosotros que seguimos a Jesús. ¿Por qué digo eso? Porque si volvemos a leer Efesios, ¿cuál era? 5:20, no, 2:10, perdón. Efesios 2:10 dice ahí que somos su obra maestra y dice, Él nos creó, ¿qué? De nuevo. Allá afuera no los ha creado de nuevo. Allá solamente los creó. Porque a la humanidad Él nos creó. Pero tú y yo somos creados, ¿qué? De nuevo. Por eso ese somos su obra maestra, ese poieo, se refiere a lo que Dios ha hecho en nosotros, que somos sus hijos. Nosotros que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, está hablando de nosotros, no solo de cómo nos hizo como creación, sino de cómo Él te poió, o cómo te poieo, ¿verdad? Todas esas palabras que tienen, todos esos significados, tú puedes decir, es que yo me identifico con que me hizo. Todos nos identificamos con, Él es mi creador, es mi hacedor. Pero a lo mejor tú dices, pastor, yo me identifico más con que Él me redimió. Por tu historia, por tu trasfondo. A lo mejor tú dices, no, pastor, yo siento que a mí Dios me procuró. Desde que yo era, aunque yo no le conocía. Yo me acuerdo que mi mamá platica, ¿no? De que una vez fuiste a la iglesia católica y oraste y desde ahí sentías como Dios estaba contigo, ¿no? Dices, yo siento que Dios me procuró. Yo siento que Dios me sacó, pastor, de la cantina, literalmente, ¿verdad? A mí Dios me sacó. Yo siento, a lo mejor dice, pastor, yo siento que Dios me condujo a este lugar. ¿Sabes? Ha llegado gente aquí que le preguntas, ¿cómo llegaste? Dice, pues no sé, yo sentí algo que me trajo para acá. Dice, a lo mejor él se identifica con que te conduje, ¿verdad? A mi casa. Algunos dicen, no, pastor, a mí me purificó porque yo era un relajo. Estaba bien mugroso, a mí me purificó. No, pastor, a mí me enderezó porque andaba bien chueco. No, pastor, a mí me encendió. Porque yo era bien aguado, era bien triste, pero ahora estoy encendido, ¿verdad? O sea, cada uno podemos identificarnos de manera personal con esta palabra, poieo. Tu historia y mi historia caben en esa palabra. Lo que Dios hizo con nosotros, que nos ha traído a este lugar. Ahora, eso que hizo con nosotros, ese poieo, tuvo como resultado que ahora eres una obra maestra. Ahí es donde conecto este punto. Ese proceso de poieo, lo que Dios hizo contigo, es lo que te ha hecho ahora una ¿qué? Una obra maestra. A lo mejor te suena hasta ridículo porque tú no te sientes quizá como una obra maestra. A lo mejor tú te ves al espejo y dices, pues, ¿de dónde? ¿Verdad? Pastor, pues ¿qué no me ve? A lo mejor tú te sientes como una copia en blanco y negro con falta de tinta, ¿no? O a lo mejor te sientes como un dibujo con crayolas de un niño de kinder. O a lo mejor te sientes como una escultura en masilla de Bob Esponja mal hecha. No sé, o sea, pero te sientes lejos de ser una obra maestra. Pero sabes que no se trata de lo que tú sientas, ni de lo que tú pienses. Se trata de lo que Dios te está diciendo hoy. Que tú eres su obra maestra.
y el valor que tú tienes para Él. Al menos vales lo mismo que Jesús. Piensa eso, siente eso aquí. Al menos vales para Dios lo mismo que vale Jesús. Mínimamente, mínimo. Ahora, no rebajes lo que Dios te está diciendo, no lo rebajes a lo que tú piensas. Mejor eleva lo que tú piensas a lo que Dios te está diciendo. ¿Alguien está acá? Si Dios dice que tú eres esto, abrázalo y créelo. Ahora, el que seamos una obra maestra tiene un propósito, tiene una razón de ser, y la encontramos ahí mismo en Efesios 2:10. Después de que dice que Él nos creó de nuevo en Jesús, dice a fin de qué, ahí está el por qué. ¿Cuál es la razón que Dios te ha hecho una obra maestra? Que hagas las cosas buenas que preparó para ti desde tiempo atrás. Entonces vamos a resumir. Somos creación de Dios, pero también somos poieo, nos atrajo, nos cambió, nos limpió, lo que sea que haya hecho contigo, para que seas una obra maestra. ¿Para qué? Para que hagas las cosas buenas que Él planeó para ti desde un principio. Entonces, pastor, ¿soy una obra maestra? Sí. Entonces, fui creado para que otros me vean, sí. Otros me van a admirar, sí. Pero no te van a admirar por lo bonito que te ves, sino por las cosas buenas que haces, las cuales son el camino que Dios trazó para ti desde antes que nacieras. No se trata de que nos vean a nosotros por nosotros, se trata de que nosotros estamos reflejando a alguien más. ¿A través de qué? De nuestras buenas obras. Salmo 139 ahí nos dice cómo desde el principio Dios planeó ese camino. Dice, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Dios preparó para ti un camino bueno para que anduvieras. Desde antes de nacer, Él trazó el plan, Él diseñó un camino. Y tú dices, pastor, pero el dolor que ha habido en mi vida, el sufrimiento, todo lo que he pasado, eso también Dios lo planeó, Dios lo escribió. No, lo que pasa es que Él traza un plan de bien. Y muchas veces nosotros nos desviamos, nos salimos del camino. Y eso trae consecuencias. A lo mejor no fue tu culpa. A lo mejor las personas que estaban a tu cuidado hicieron malas cosas, tomaron malas decisiones y te afectaron y te lastimaron y te dañaron. Pero sabes que a final de cuentas, con todo eso que has vivido, con todo ese dolor, todas esas experiencias, finalmente viviste ese momento de poieo, en el cual Dios te atrajo, Dios te cambió, Dios te purificó, lo que haya hecho contigo, y ahora vuelves a estar en ese camino que Él había trazado desde el principio. Quizá en algún momento te perdiste, te fuiste para Cuernavaca, luego para Acapulco, lo andabas para allá, pero finalmente el día de hoy, bien que mal, estás en el camino que Él tenía para ti, a pesar de todo lo que has vivido. ¿Y cuál es el objetivo de que tú seas una obra maestra? Que andes en ese camino, porque al andar en ese camino, escucha esto, ¿a qué me refiero con andar ese camino? Andar ese camino es hacer las buenas obras que Él preparó para ti. Él preparó para ti que hagas cosas buenas. Y al hacer esas cosas buenas, vas a mostrarle a otros lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Otros van a ver en ti lo que Dios es capaz de hacer. Entonces, a final de cuentas, tú eres una obra maestra que apunta al gran artista. No se trata de que tú te lleves el crédito. Las entregas de premios no son para la obra, son para el autor. Si tú ves los Grammys, los que se entregan a la música, ¿verdad? No llegan y dicen, le vamos a entregar este Grammy a la canción Despacito, toma Despacito. No, se le entregan al ingrato que escribió esa cosa, ¿no? Se lo entregan a él, al que la escribió, al artista. ¿Me explico? Entonces tú y yo somos esa obra maestra que no se trata de que sí nos van a ver a nosotros,
Sí nos van a admirar a nosotros quizá en algún momento, pero a final de cuentas tú y yo estamos apuntando al gran artista, que es Dios, que es el que finalmente hizo las cosas en nosotros. Y otros van a poder ver en mí la gracia de Dios que puede cambiar a una persona. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de que hagamos a Jesús famoso. Amén. Ahora, 3 puntos, 3 características de una obra maestra que tenemos nosotros que cumplir si Dios nos está llamando a hacer obras maestras. La primera es que es sobresaliente. Una obra maestra no fue llamada al anonimato ni a la mediocridad. Tú no fuiste llamado al anonimato. Una obra maestra no se puede ignorar. Sobresale, por eso es obra maestra. Leonardo da Vinci pintó muchísimos cuadros, pero solo algunos son obras maestras. Los mejores, los que destacan entre los demás, los que sobresalen. Otra manera en que la Biblia lo dice es que tú eres una luz que no se puede esconder. Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Yo crecí toda mi niñez y juventud en San Andrés, aquí en Tlalnepantla. San Andrés no es una ciudad, pero es una colonia que está en una colina. Y no podemos esconder a San Andrés, ¿verdad? Ni de día ni de noche, porque se les ocurrió irse al mero cerro, desde donde estés, ves San Andrés. Bueno, si andas ahí cerca. Yo me acuerdo que desde Calacuaya, la iglesia donde íbamos antes, se veía nuestra casa, o bueno, la casa de mis papás, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que está diciendo aquí, una ciudad en lo alto, no se puede esconder. Nadie enciende una lámpara y luego la tapa con una canasta, en cambio la pone en un lugar alto para que ilumine a todos. Versículo 16, pon mucha atención. De la misma manera, esfuércense para que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. 3 que sí están leyendo conmigo y los demás. De la misma manera, esfuércense para que sus buenas acciones brillen. ¿Qué dice? Dejen que sus buenas acciones brillen. Una vela, una lámpara, un foco, tú no lo ves esforzándose para brillar. No ves a la llamita y dices, "Oh". Porque así se mueven, ¿no? Como de esos muñecos inflables. Así. Tú no ves a una llama, un foco intentando iluminar. Solo fluye. Hay muchos cristianos que se esfuerzan por brillar. Pero tú no necesitas esforzarte, solo necesitas dejar que esas buenas acciones que Dios preparó para ti fluyan. Y mientras tú haces esas buenas acciones, automáticamente, ¿qué va a pasar? Vas a estar brillando. Pero no es una cuestión de esfuerzo, es una cuestión de hacer lo que tienes que hacer. De hacer lo que Dios preparó para ti. ¿Qué? Buenas acciones. Para que brillen a la vista de todos. Entonces tienes que sobresalir. No por guapo, no por hábil, sino porque eras un caso perdido que Dios restauró y ahora es imposible ignorarte. Eras un caso perdido, perdón que te lo diga. Yo también era un caso perdido, todos éramos un caso perdido. Pero Dios nos restauró. Y eso no se puede ignorar. En todas las colonias hay un borrachito, ¿no? O sea, en todas las colonias hay un vecino borracho. Si no lo ubicas, a lo mejor eres tú. No, no es cierto. Pero entonces imagínate, el vecino borracho que todos los viernes o sábados en la madrugada llega haciendo un escándalo, ¿verdad? O sea, ya sabes, ya te acostumbraste, no pasa nada. Y de repente un día no pasa, no escuchas nada, te preocupas. No llegó el vecino. Pero al otro día lo ves tempranito, no puedo chiflar, pero barriendo, ¿verdad? Bien feliz el vecino, sonriente, no está pálido, no huele a crudo, o sea, dices, ¿qué onda con el vecino? Y luego la otra semana igual.
¿verdad? Y que, o sea, es algo que se nota. No puedes ignorar que algo pasó con esa persona. No puedes ignorar un matrimonio que se oían los platos volar y el sartén. Y de repente los ves agarrados de la mano de uno en la nacha del otro ahí en la calle, como recién enamorados, ¿verdad? Dices, aquí pasó algo. No sé qué pasó, pero, o sea, no, algo cambió, ¿me explico? No se puede ignorar. Tu historia es tan valiosa que el mundo debe de conocerla. A lo mejor tú te identificas un poco conmigo. Dices, es que yo no tengo una historia tan increíble. Algunos sí tienen historias para escribir libros, para hacer películas. Pero otros hemos tenido vidas muy tranquilas, por no decir aburridas. Aburridas desde la perspectiva del mundo, por supuesto. Por ejemplo, mi vida podrías decir que es aburrida. Toda mi vida crecí en la iglesia, nunca me drogué, nunca me emborraché, me puse contento un par de veces, pero nunca me emborraché. Nunca me drogué, nunca fui a un antro, nunca, nada. Súper aburrido, ¿verdad? Y dices, bueno, que esa historia, ¿a quién le puede impresionar, verdad? Pero sabes que aún mi historia, con lo simple que pudiera parecer, con lo X que pudiera sonar, hay algo que yo entendí hace algunos años. Aún esas historias los ángeles quisieran experimentarlas. Porque sabes que los ángeles no saben lo que es ser perdonado. Los ángeles no saben lo que es la gracia de Dios. Los ángeles no saben lo que es estar perdido y haber sido encontrado. Los ángeles no saben lo que es ser amados con el amor de Dios que entregó a Jesús a cambio de nosotros. Entonces yo siento que los ángeles ven nuestras historias de redención y se quedan con la boca abierta de decir, wow, ¿qué se sentirá haber crecido como David? Que Dios lo guardó, no tuvo que ir y embarrarse en la gran suciedad, sino que Dios lo guardó por su gracia. Y eso es lo mismo de aquel que el Chapo Guzmán, ¿verdad? O sea, la vida más loca y más desastrosa. Lo mismo los ángeles dicen, wow, ¿qué sentirá él? Que Dios lo perdonó y lo transformó. Entonces nunca minimices lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque aún la mía, te lo digo, ¿cuál es mi gran testimonio? Pues ese, que Dios me guardó. Y que Dios puede guardar una generación y ser una generación diferente de como fueron sus padres. A lo mejor tu caso es el otro, a lo mejor tu ejemplo de vida es, sí, hubo un desastre, hubo pecado, hubo inmundicia y de ahí Dios te transformó y eres una persona diferente. Pero todas y cada una de nuestras historias cuenta. En este mes de visitas, que tuvimos visitas, ¿te acuerdas del pastor Stephen Black, el que nos contó su testimonio que había sido homosexual? Estábamos cenando ese día y estábamos hablando acerca del cielo. Porque él es una persona que está obsesionado con el cielo. Desde que su hija murió, él se ha puesto a estudiar en la Biblia y en libros de qué hay en el cielo, cómo es el cielo. Y estuvimos de acuerdo en muchas cosas acerca de cómo vemos él y yo el cielo. Y dentro de la plática llegamos a un punto en común de que en el cielo va a haber entretenimiento. No me voy a meter en eso ahorita. Pero me decía, ¿sabes qué? Yo creo que uno de los mayores entretenimientos que va a haber en el cielo es contarnos nuestras historias de redención. Y le dije, a ver, desarrolla, explica. Y me dice, fíjate, yo hoy les conté que fui homosexual y cómo Dios me transformó. Y yo veía las caras de la gente así de, wow, es sorprendente. Dice, pero imagínate esa misma historia, mi historia, pudiendo ver todo el ambiente espiritual y todo lo que se movió detrás de mi redención. Ángeles luchando, demonios oponiéndose, gente orando por mí, toda la lucha interna en mi corazón. Imagínate ver mi historia con esos lentes que nos permitieran ver eso. Y yo, no, pues sí tienes razón, bien interesante, man. Ahora imagínate eso multiplicado por todos los millones de historias de redención que va a haber allá. Le dijo, no, pues eso va a ser un Netflix Forever o un Cinépolis para toda la eternidad, ¿verdad? Porque nuestras historias de redención cuentan. Lo que Dios ha hecho en tu vida cuenta, eso te hace ser sobresaliente, eso te hace único.
Tu experiencia con Dios te hace sobresalir del común. Número 2, una obra maestra no se toca. Yo estaba en el museo y quería acercarme y hay una raya que dice no pases, y si tú la pisas ya está un policía ahí atrás de ti. No puedes pasar, no puedes tocarlas. Yo quería tocar esas pinturas, esas esculturas y no te dejan. Una obra de arte no se toca, pero una obra de arte sí toca a las personas. ¿A qué me refiero? Una obra de arte te conmueve. Una obra de arte te emociona. Una obra de arte provoca algo en ti. A eso me refiero con que te toca. Provoca una reacción y provoca una respuesta. ¿Cuál es la respuesta de muchos? Aquí en las puertas del infierno. ¿No? Esa es una respuesta. Otros simplemente la respuesta es asombro, nos quedamos así de wow. Otros se nos sale una lagrimita por ahí de la emoción, ¿verdad? Pero a lo que voy es que una obra maestra de arte provoca una respuesta. ¿Cuál es la respuesta que nuestra vida debe provocar en los demás? El deseo de seguir a Jesús. Josué 24:15 dice, esto es lo que nuestra vida debe decir sin palabras. Escucha, esto que vamos a leer es lo que tu vida y mi vida tienen que decirle a los demás, pero sin palabras. Elige hoy a quién vas a servir. ¿Vas a escoger a los dioses de tus antepasados que sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O vas a preferir a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros vamos a servir al Señor. Esto tenemos que gritárselo al mundo, pero sin palabras. Yo vi ayer la ceremonia en el Zócalo que estaban ahí haciendo esos rituales prehispánicos al presidente. Y en la mañana que estaba compartiendo esto, Dios me dijo, México va a tener que decidir esto. Entre seguir a sus dioses ancestrales, de sus antepasados, o seguir a los dioses falsos que les trajeron los españoles, o seguir al único Dios verdadero, al único Dios verdadero. Y esto es más en estos días tú y yo tenemos que proclamar esto en silencio. Que la gente al estar con nosotros, al admirar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, llegue a un momento que tenga que decidir a quién va a servir. A los dioses falsos o al Dios verdadero. Y ellos van a ver que nosotros hemos decidido, yo y mi familia vamos a servir al Señor. Y que eso sea un imán que los haga a ellos también tener que tomar una decisión. Y número 3, una obra maestra es atemporal. Quiere decir que no es afectada con el tiempo. Da Vinci murió hace un chorro de años, Miguel Ángel también, Diego Velázquez también, y el día de hoy estamos hablando de lo que ellos hicieron. Una obra de arte, el tiempo no pasa por ella. Y por el contrario, entre más tiempo pasa, más incrementa su valor. ¿Cómo aplica esto a nosotros como obras maestras de Dios? Lo mencionamos hace rato, que en tiempos futuros, en generaciones adelante que vendrán de ti, tú vas a seguir siendo una referencia de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien. Jesús le decía a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso Jesús está hablando de la resurrección, pero yo creo que también aplica para esto. Si tú vives tu vida para Jesús, aunque estés muerto, vas a vivir en las historias de tus generaciones. Vas a vivir en el impacto que tu ejemplo va a tener generaciones hacia adelante. Tú vas a ser un parteaguas. Muchos de ustedes son la primera generación en tu familia de cristianos. Algunos son la segunda. Quizá hay algunos que sean la tercera. Pero si eres la primera, tú eres el parteaguas. Yo soy segunda generación, mi padre siempre, mi deseo es que sea recordado en toda mi línea generacional de que él fue el parteaguas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. En un futuro Dios va a usarnos como ejemplo de lo que su gracia puede hacer. Tus generaciones te recordarán como un ejemplo del poder de Dios que restaura. Y quiero terminar con 1 Corintios 1:27. Porque a lo mejor algunos ya están así, ya se están levantando de la silla de tan inflados, ¿verdad? Soy una obra maestra. Vamos a leer 1 Corintios 1:27. Va a ser como un pequeño
pinchazo que te vamos a dar. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo, nosotros, para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder, nosotros, para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, nosotros, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. ¿Sabes qué? Al final de cuentas, sí somos esa copia en blanco y negro con tinta chafa. Al final de cuentas, sí somos ese dibujo con crayón de un niño de kinder, esa estatua de masa con forma de Bob Esponja. Al final de cuentas, éramos eso. No valíamos nada, no teníamos nada. Dios tomó en sus manos lo que éramos, lo restauró y lo volvió una obra maestra de arte para que los que piensan que valen se den cuenta que nada valen. Se nos dio una sabiduría superior a nosotros que éramos tontos para que los demás puedan ver lo que Dios puede hacer. Porque nuestro valor, tu valor, mi valor, consiste en lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque al final de cuentas somos una obra maestra que apunta al gran artista. Que los demás puedan ver en tu vida y en mi vida que hay esperanza, que no todo está perdido. Que si Dios lo pudo hacer conmigo, si Dios lo pudo hacer contigo, Dios lo puede hacer con quien sea. Eso es lo que el mundo tiene que ver. Por eso Dios te apoyó, para que los demás puedan ver a través de ti su gracia. Amén. Señor, te damos gracias por...